¿Cómo resolver la objeción de tengo que hablarlo con mi pareja? Seguramente lo habrán planteado en algún momento y pueda ser una de esas objeciones que más se te atraganten o que no sepas cómo entenderlas, cómo resolverlas y, sobre todo, hacer y favorecer la decisión final del cliente. Bueno, hoy vamos a verlo a través de, como siempre, la neurociencia. ¿Qué nos dice la neurociencia al respecto de esto? ¿Qué nos dice el análisis de conducta de qué es lo que realmente está pensando la persona enfrente de nosotros cuando plantea este tipo de situaciones? Cuando plantean este tipo de objeciones? Bueno, hoy vamos a verlo. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Soy analista de conducta, estudio sinergología, que es el lenguaje no verbal no consciente, y sobre todo hago, como bien sabes, si ya me sigues o eres asiduo al canal, y si no, pues por eso me estoy presentando. Mi misión es estudiar todos los componentes neurocientíficos que albergan coincidencias con la venta y hacer de este proceso lo más democrático posible y entenderlo con rigor y con fundamento para que cualquier persona pueda hacer de este proceso, bueno, un proceso perdurable en el tiempo, un proceso que se disfrute y un proceso sobre todo con buenos resultados, que es la misión. Y la ciencia lo que propone simplemente es objetividad delante de este proceso, porque como bien sabes, en el mundo de la venta hay mucha subjetividad, mucha cuestión que a cada uno le viene bien, y porque a uno le venga bien, eso no significa que a mí también. Somos personas muy diferentes y por eso utilizamos la ciencia para eso, para dar un punto de objetividad y de democracia a estos mundos. Bueno, capítulo 11, vamos avanzando. Voy a entrar, como siempre, no me voy a alargar ni muchísimo menos, voy a entrar, como siempre, al tajo desde el minuto número 1. Bueno, me hago aquí pequeño y vamos a utilizar la pizarrita, como siempre, para entender estos procesos. Bueno, vamos a enfrentarnos a la objeción de lo tengo que hablar con mi pareja, ¿vale? Que es una objeción muy típica, muy normal, que se escucha mucho acerca de ella, y hoy vamos a dar un poquito las bases para qué hacer exactamente en este tipo de situaciones y sobre todo cómo la ciencia me va a ayudar a entender esto, ¿vale? Bien, vamos a poner por aquí hablar con mi pareja. Bueno, antes de nada, tengo que decirte que este tipo de planteamientos es un planteamiento, uno de los más difíciles, no me gusta llamarlos difíciles, pero sí que conllevan, un proceso de mayor responsabilidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando alguien me dice que tengo que hablarlo con mi pareja, quiere decir que eludo la responsabilidad actual presente de tomar la decisión hoy con un tercero que no está en este momento. Por lo tanto, la facilidad para acceder o para tomar la decisión se anula desde ese primer momento. Yo siempre digo que si en unas circunstancias en las cuales estás en un proceso de venta, tú eres el comprador y no lo tienes claro, la mejor forma de salir o de ver cómo realmente es el vendedor de bueno es diciéndole que lo tienes que hablar con tu pareja, porque, repito, eludes la responsabilidad tuya propia de tomarla en este momento y la postergas en un tercero que no está presente, y por tanto para la persona que vende le haces un proceso más dificultoso, vamos a denominarlo así, para poder entender qué es lo que realmente está pasando. Bueno, el hablarlo con mi pareja es algo absolutamente normal, ¿de acuerdo? Y yo, antes de nada, quiero que entiendas dos cosas, ¿vale? Antes de meterme en faena, quiero que entiendas dos cosas, y como siempre, sabes que vamos a utilizar un poco tanto la ciencia como el análisis de conductas para poder comprender mejor qué es lo que está pasando aquí. Cuando alguien me dice, lo tengo que hablar con mi pareja, ya tienes aquí un vídeo que te animo a que te lo veas por el canal, de los diferentes tipos de objeciones, de que hay que diferenciar entre excusa, hay que diferenciar entre duda y hay que diferenciar entre objeción real, ¿no? Y hablar con mi pareja no la podemos considerar como tal una objeción, y ahora lo vas a entender. Bien, este tipo de planteamientos suceden por dos cosas principalmente. Bien, vamos a poner aquí dos tipos de situaciones en las que se puede plantear esto. Bien, en las que hablar con mi pareja tenga un punto real, vamos a poner por aquí correcto o real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como bien sabes, hay muchísimas personas que necesitan de la opinión de sus parejas para tomar decisiones, porque tengan cuentas conjuntas, porque esto lo hayan hablado la noche anterior y para tomar la decisión necesiten a la pareja. Es decir, realmente hay un porcentaje de personas que necesitan contemplarlos con sus seres más allegados para tomar una decisión o para estar más seguros de estas. O bien sean también porque sean personas que son dependientes a la hora de tomar la decisión. Y luego, punto número 2, vamos a poner que... vamos a poner término falso, aunque no me gusta,
Cuando hablo de un término falso quiero decir que el hablar con mi pareja simplemente sea un impedimento, una barrera, una distracción que se te propone a ti como vendedor para no realmente sincerarme, vulnerabilizarme y expresar lo que verdaderamente siento al respecto de esto. Bien, entonces, estas son dos situaciones que tenemos que tener contempladas a la hora de intentar entender este tipo de objeciones. Bien, repito, y vamos a hacer un pequeño recap. Lo más importante de este tipo de planteamientos, cuando alguien te dice que lo tiene que hablar con tu pareja, tienes que entender que hay dos posibles escenarios. Uno, el correcto, es decir, que realmente lo tenga que hablar con su pareja, y dos, el falso, el que eso simplemente sea un impedimento que se ponga para no decirte lo que verdaderamente está pasando y poder salir de esa situación lo más desapercibido posible sin generar ningún tipo de fricción y ningún tipo de incomodidad porque realmente no estás seguro al respecto de tomar la decisión. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces, ya que sabemos esto, hemos asentado primero las bases de realmente cómo podemos salir de este tipo de situaciones o dar un poquito más de claridad al respecto de esto, porque repito, que te pongan y que te digan, oye, que lo tengo que hablar con mi pareja, no siempre estamos hablando de un término falso. Hay mucha gente que es que lo tiene que hablar con su pareja sí o sí, aunque le encante lo que tú le estás proponiendo, aunque le encante lo que tú le estás diciendo, ¿de acuerdo? Y esto es importante poder respetarlo. Bueno, repetimos, correcto y falso. Muy bien, entonces, realmente el escenario mejor para nosotros, ¿cuál es? Bueno, pues el escenario mejor para nosotros, no hay escenario mejor, me refiero, o sea, cualquiera de las dos situaciones no estamos delante de un buen escenario. Sí que es verdad que hay un escenario un poco más favorable, que es este precisamente de aquí. Vamos a ponerlo incluso en verde. ¿Por qué digo que es un punto más favorable? Bueno, porque significa que mucho de lo que ha entendido, comprendido el prospecto en una videollamada está correlacionado con la decisión que quiere tomar, pero sin embargo quiere terminar de tener en cuenta a su pareja para tomar la decisión. Hay un apartado que no controlas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo malo es lo más favorable. ¿Por qué? Porque por lo menos hay un punto de coherencia entre lo que el prospecto siente, piensa y lo que el prospecto quiere hacer, ¿bien? A pesar de la opinión de la pareja. Bien, y luego tenemos un planteamiento que vamos a denominar un planteamiento falso, como hemos dicho, y este planteamiento sí que es, digámoslo así, el peor escenario de todos. ¿Por qué? Porque significan varias cosas. Y vamos a ponerlo incluso aquí. Cuando estamos ante el escenario falso, inevitablemente, si utilizamos un poquito de análisis de conducta, te vas a dar cuenta de lo siguiente, de que si alguien me pone, lo tengo que hablar con mi pareja, ¿y por qué digo yo que es el peor de todos los escenarios? Bueno, pues porque, primero, frente a la decisión, yo como vendedor no he elaborado lo mejor posible el escenario para que la persona sienta que tiene que tomar la decisión, es decir, tu responsabilidad. Y un punto también muy importante, y es que utiliza a su pareja como punto fronterizo entre tú y la decisión por no decirte lo que verdaderamente siente. Es decir, hay dosis de baja sinceridad. Y estas dosis de baja sinceridad, que son muy importantes, ¿qué suceden? Que normalmente también se dan en situaciones en las que yo como vendedor tengo que entender que tengo la responsabilidad de no haberla generado. Cuando una persona está cómoda contigo, cuando una persona le ha generado confianza, cuando una persona le ha generado rapport, ese efecto solufren, cuando una persona ha estado bien contigo, seguramente haya más posibilidades de que esa persona te pueda decir lo que verdaderamente siente y no tienen que utilizar a una persona de por medio para no reconocerte lo que verdaderamente pasa. Bien, entonces por eso digo que es el peor de los escenarios de todos. ¿Por qué? Porque es en el punto de arriba tenemos un punto que hay, bajo tu punto de vista, ¿no? Tenemos un 50-50, es decir, un punto de tu control y un punto de no control. Y abajo es un punto de control mayoritariamente al 100% desde tu parte. Es decir, que no has sabido generar bien que el cliente entienda que esa decisión la tiene que tomar, que seguramente no has argumentado bien, que seguramente no has generado la confianza suficiente, que le has gestionado algún tipo de fricción en algún momento y por eso utiliza a una persona de por medio para intentar salir de esa situación lo más airoso posible. Por eso digo que es el peor de los planteamientos posibles, pero
también te tengo que decir una cosa, que este planteamiento, el falso, vamos a poner que es un 80% de las ocasiones, ¿de acuerdo? Se da en el 80% de las ocasiones, de 10 personas que te digan que lo tienen que hablar con su pareja, seguramente en torno al 7, 8, 9 personas, un porcentaje bastante alto, son aquellas que utilizan a mi marido, utilizan a mi pareja, a mi mujer, como intermediarios para eludir la responsabilidad de tomar la decisión. Bien, Pablo, ¿eso quiere decir que el marido se utiliza como una excusa? Bueno, como bien sabes, no me gusta utilizar términos así como así, sino soy bastante cauteloso y soy bastante respetuoso con los términos y por eso quiero llamar las cosas como son. Cuando realmente buscamos el término excusa, estamos intentando, como os he dicho en otras ocasiones, poner algo entre medio de la decisión para que realmente no tenga que expresar lo que verdaderamente siento. Y sí, se podría catalogar como tal, ¿de acuerdo? Se podría catalogar como un efecto excusa. Bien, bueno, ¿dónde está aquí el quiz de la cuestión? Bueno, el quiz de la cuestión se basa en 2 puntos principalmente. Un primer punto, entender en qué parte estamos. En qué parte estoy. Y un segundo punto es, sabiendo en qué parte estoy, ¿cómo lo resuelvo? Bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos con el primer punto. Para saber en qué punto estoy, en el correcto o en el falso, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Y es que tanto el correcto como el falso son 2 puntos que a simple vista no se van a poder identificar, sino que tenemos que llevar a nuestro prospecto hacia una situación, un estado en el cual tengamos que utilizar una serie de herramientas para poder relucir esa información. Bien, tienes que pensar una cosa, y es que antes de empezar a entender en qué parte estoy, quiero centrarme en que entiendas el cómo voy a resolver cada parte. Porque primero vamos a delimitar dónde me voy a posicionar, es decir, me voy a posicionar primero en el correcto, ok, cómo se resuelve el correcto, y luego vas a entender por qué altero el orden de los puntos en estos momentos. Bueno, hablar con mi pareja, ¿cómo voy a resolver esto? Bien, vamos a imaginarnos que estamos en el peor de los escenarios de todos, que seguramente es el escenario que más se te haya planteado y el escenario que más te apetezca entender y resolver. Bien, para eso quiero que te imagines lo siguiente. Mira, voy a poner aquí a tu cliente, voy a poner aquí la decisión y voy a poner aquí, en este caso, lo que sería la objeción. ¿De acuerdo? Esto vamos a imaginarnos que es como un senderito y la objeción, en este caso, es el muro que me impide tomar la decisión. ¿Ok? Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Bien. Entonces, cuando estamos ante el planteamiento de tengo que hablarlo con mi pareja, vamos a imaginarnos que esta objeción, que esta propuesta realmente supone un impedimento entre el cliente y la decisión, ¿ok? Porque no nos deja entender qué es lo que realmente está pasando. Suponiendo, ¿de acuerdo?, que estamos en el apartado falso, es decir, que el cliente verdaderamente siente que hay algo que no le llama la atención, que hay algo que no le cuadra, que hay algo que no le gusta, que hay algo que no se siente en la posición para poder hacerlo y que por tanto tiene que situarte un tipo de planteamiento con el que el cliente salga lo más aireoso posible y que no le suponga ningún tipo de incomodidad más que la de proponerte este tipo de planteamientos. Bien, entonces nuestra misión, ¿cuál es? Primero, nuestra misión es entender qué hay detrás de ese planteamiento. Bien, hay muchas personas que comentan que vale, perfecto, oye, tu pareja está por ahí por casa, oye, tu pareja tal, oye, tu pareja cual. Bueno, primero vamos a entender, por eso te he dicho que vamos a alterar el orden, porque primero tenemos que empezar desde abajo. Vamos a posicionarnos en el peor de los escenarios y luego ya descubriremos cómo podemos entender en qué punto estamos, si el 1 o si el 2. Bien, entonces el principal objetivo de este tipo de objeciones es eliminar en este caso, a esa objeción, ese muro al respecto de la decisión, eliminarlo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el cliente se encuentre frente a la decisión y que puedan salir ciertos tipos de cuestiones al respecto de esa decisión, que normalmente esto lo catalogarías como miedos.
resistencias, frenos, riesgos, como se quieran denominar. Es decir, hay algo que me impide tomar la decisión y por eso, como no te quiero reconocer esto, pongo un muro para no sincerarme. Bien, por tanto, para poder entender qué hay detrás de esto, qué hay detrás de ese muro que pone el cliente, tenemos nosotros que generar un tipo de situación. Lo vamos a denominar el efecto clímax. Bien, este efecto clímax supone que nosotros generemos una burbujita en la cual estéis tu cliente y tú, y que tu cliente se sienta lo más confortable posible. Es decir, al igual que cuando tú entras a una consulta a un psicólogo, el psicólogo se encargará de que tú estés en esa habitación con ese momentum lo más tranquilo posible, lo más relajado posible, pues igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos frente a un tipo de situaciones en el cual queremos entender qué hay detrás de algo que el cliente opone porque no se siente del todo cómodo conmigo o porque simplemente no lo quiere reconocer en ese momento, y por tanto es necesario que entendamos cómo podemos resolver este tipo de cuestiones y que tenemos que generar este efecto clímax. Cuando hablamos del efecto clímax, como hemos dicho, es ese punto de burbuja, ese punto en el cual yo, mediante mi comunicación, mediante mis hechos, mediante mi comportamiento, pongo al cliente en una situación de máximo confort, máxima comodidad para que yo obtenga lo que verdaderamente quiero, que es información. Bien, entonces, como hemos dicho, el objetivo número 1 es entender qué hay detrás del marido, qué hay detrás de la mujer, qué hay detrás de la pareja, por qué realmente lo pone como un planteamiento y no me reconoce lo que verdaderamente pasa. Bien, ese efecto clímax, hemos dicho que nosotros tenemos que actuar de la siguiente forma. Primero, si nosotros le decimos a la persona, oye, te quito a tu pareja de la ecuación, o quitando a tu pareja hay algo más, pues seguramente entenderás que si yo soy tan directo, tengo un problema. Y es que al igual que me pone la pareja de por medios para no tener que afrontar la realidad, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos en un momento de cierre, no de apertura. Un momento de cierre es que va a ser lo más escueto posible, va a ser lo más monosilábico posible, te da señales de que quiere salir de esa situación. Sin embargo, si tenemos apertura es cuando el cliente se siente, oye, mira, realmente me pasa esto. Bien. Entonces, si yo le hago este tipo de planteamientos, un planteamiento en el cual, oye, aparte de, bueno, quitando tu pareja, hay algo más, pues seguramente generaremos puntos de cierre. Nosotros queremos generar con el efecto clímax puntos de apertura. ¿Cómo generamos puntos de apertura? Bueno, pues primero siempre vamos a validar lo que para el cliente es importante, ¿de acuerdo? Es decir, hay que validar lo que el cliente siente, para lo que el cliente es más importante. Y para el cliente en este momento, ¿qué es lo que me ha planteado? Que quiere mirarlo con la mujer, que quiere mirarlo con su pareja. Perfecto, muy bien. Pues tenemos que validar. El primer punto del efecto clímax es: voy a intentar evitar la mayor fricción posible, siempre posicionándome desde el punto de vista del cliente, de lo que el cliente sienta y de lo que para el cliente sea importante. Entonces, si me dice la pareja, es la pareja; si me dice otra cuestión, es otra cuestión. Bien, posicionándome. Oye, perfecto, pues me posiciono al respecto de la opinión del cliente. Ahí ya, obviamente, no voy a ponerte todos los puntos porque no sería tampoco productivo para ti, pero te lo dejo ahí a tu imaginación, para que simplemente quiero que este vídeo te sirva como una guía. Cuando el cliente ya lo ha validado, cuando el cliente ya siente que su opinión está reforzada por ti, entonces y solo entonces es el momento de generar un plus de confianza gracias a ese efecto clímax. Ese efecto clímax será más potente en función de mientras tú estés más tranquilo, mientras tu actitud sea más favorable, mientras más cariñoso seas, mientras más confiable seas, mientras más empático seas, mientras menos juzgues, mientras menos tensión generes. Oye, perfecto, estupendo, me parece maravilloso. Mira, simplemente te voy a decir una cosa y de verdad que quiero que quede entre tú y yo, porque considero que esto es importante que yo lo entienda. Mientras más labia tengas, mientras más comunicación afectiva generes, mayor efecto clímax vas a poder generar, y eso es súper importante que lo entiendas, porque nuestro objetivo es obtener información. Bien, una vez que has validado la opinión del cliente, es necesario la exclusión de la pareja al respecto de esto. Bien, entonces, cuando nosotros quitamos a la pareja de esta situación, es decir, dejamos al cliente, como nosotros decimos, desnudo, ya no tiene ningún tipo de barrera que le impida poder reconocer lo que verdaderamente pasa. Una vez que el cliente ya se siente en ese efecto clímax, entonces es cuando vienen dosis de sinceridad altas. Bien, y para poder entender estas dosis de sinceridad altas, es importante que entiendas lo siguiente: que
cuando nosotros estamos queriendo obtener información, no vale con este tipo de preguntas. Por ejemplo, aparte tu pareja tiene más dudas. ¿Por qué? Porque el efecto duda genera parálisis por análisis. Duda es muy amplio, no es nada concreto y por tanto siempre van a buscar una facilidad de respuesta. Si yo te pregunto, ¿tienes dudas? ¿Qué es lo más sencillo de responder? Que no. ¿Para qué? Para que me dejes airoso de esta situación y que no me obligues a reconocer lo que verdaderamente me pasa. Oye, ¿te pasa algo? ¿Sí o no? No, es lo más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que utilizar herramientas, que estas herramientas se llaman marcadores referenciales, que nos ayudan a poder obtener más información de lo que realmente está pasando en este tipo de cuestiones. Y para obtener más información, lo único que te voy a decir al respecto de esto es que debes de ser concreto con lo que digas. Es decir, si tú sospechas, porque lo normal, si has hecho un buen proceso de escucha, has hecho un buen proceso de argumento, si tú sospechas que hay algo que para el cliente es importante, algo que lo puede estar frenando, díselo exactamente. Es decir, aparte de tu mujer, aparte de tal persona, hay algo más, como por ejemplo, y se lo defines tal cual, muy específico. Mientras más específico sea, mejor, porque vas a obligar a la persona a desmentir esa afirmación tan exhaustiva que has pronunciado y que por tanto, gracias a validar anteriormente, subiendo la dosis de sinceridad, disminuyendo la fricción, vas a favorecer a que el cliente salte y que en ese momento te reconozca lo que verdaderamente le está pasando. Ese es el objetivo real de estos tipos de planteamiento cuando se pone un obstáculo entre el cliente y la decisión. Ya te he explicado por qué ponen normalmente ese tipo de obstáculos, te he explicado cómo poder solucionarlo y luego además te he explicado qué hacer con este tipo de obstáculos con los dos puntos, con las validaciones y con las exclusiones, que son súper importantes y sobre todo teniendo en cuenta los marcadores referenciales, que no podemos hacer uso de este tipo de cuestiones porque generan mucha parálisis y al final nos van a dar, como decimos, el efecto de respuesta rápida. Es decir, no, sí. ¿Tiene más dudas? No. Vale, perfecto. Quiero salir de esta situación ya cuanto antes. No quiero que me presiones más, no quiero que me digas más. Bien. Y que hemos dicho que nuestra actitud lo va a marcar todo, porque mientras mi actitud sea más favorable, a la persona mayor comodidad le voy a generar y eso va a favorecer los puntos de apertura. Bien. Ok, entonces, sin embargo, hemos dicho que el peor de los escenarios es este tipo de cuestiones, porque ya cuando yo ya he entendido lo que verdaderamente le pasa, lo único que tengo que hacer es resolver, entender y resolver, ¿bien? ¿Qué pasa? Que también se puede dar la situación en que la persona, el querer hablarlo con su pareja, sea, en este caso, pues, oye, lo correcto, que sea lo que es así y quiero mirarlo, tu plan me encanta, no le veo ningún tipo de resistencia a tomar la decisión, pero sin embargo, es que como compartimos cuentas, pues aquí en este momento quiero mirarlo con mi pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el planteamiento sí es verdaderamente correcto? Bueno, pues que para eso tienes y debes de poner a prueba a tu cliente. Y para poner a prueba a tu cliente simplemente es a través de las decisiones de bajo compromiso. ¿Qué son decisiones de bajo compromiso? Por ejemplo, las reservas. Es importante entender lo siguiente, que cuando una persona, ¿de acuerdo?, te dice que tiene que mirarlo con su pareja y hemos hecho una serie de procesos que nos han dado a entender que estamos en lo correcto, es decir, que es eso y nada más. Para eso, para entender fulminantemente si el prospecto quiere tomar la decisión, pero sin embargo tiene que terminar de ajustar con su pareja porque así lo había pensado antes de hacer esta decisión, es importante decirle al cliente que no se va a tomar ninguna decisión y que lo único que vamos a hacer es hacer una decisión de bajo compromiso. Eso te lo digo yo a ti, pero no le digas al cliente que vas a tomar una decisión de bajo compromiso. Sino simplemente en este momento le vamos a decir al cliente, por ejemplo, en cuestiones económicas serían reservas, hay muchas más, pero voy a hablar, por ejemplo, del término reserva. Cuando el cliente te tiene que dar 50 euros para una reserva de plaza, porque él sabe que lo tiene que consultar con su pareja, pero lo tiene claro. Es decir, nos situamos en el punto correcto. Si estamos ahí, el cliente accederá a la reserva, esa decisión de bajo compromiso. Obviamente una reserva reembolsable, tan solo lo único que quieres hacer es entender qué pasa. Entender si estamos en lo correcto o en lo falso. Entonces, cuando esta persona en ese momento cede a darte la reserva, es decir, estamos en un planteamiento perfecto. ¿Por qué? Porque si
esa persona sí tiene que sentir que no está tomando la decisión. Por eso da la reserva de bajo compromiso y reembolsable. Simplemente es una señal por si acaso. Porque yo estoy seguro de la decisión que quiero tomar, porque yo sé que quiero tomar esta decisión. Sin embargo, ya le prometí yo a mi pareja que antes de tomar la decisión lo iba a consultar con ella. Entonces, en ese momento nos damos cuenta en qué punto estamos, si en el 1 o en el 2. Y es importante entender esto porque te va a dar una mayor claridad y una mayor certeza a la hora de solucionar este tipo de situaciones. Entonces, voy a dejarlo de momento por aquí porque quiero hacer varios episodios y varias sesiones con respecto a hablar con mi pareja, porque es uno de los planteamientos que he dicho con mayor responsabilidad para el vendedor, que hay que saber trabajarlo mejor y que no os lo puedo dar, no te lo puedo dar en una simple sesión, ¿vale? Entonces quiero dejarlo de momento por aquí, que si tienes algún tipo de duda, por favor que me comentes abajo en comentarios, que te suscribas, que me harías un gran favor y que le des like a este vídeo, y luego sobre todo, más importante, que saques conclusiones, que este tipo de vídeo te lo veas con papel y boli y que saques apuntes y que puedas entender verdaderamente cómo resolver este tipo de cuestiones. Y lo único que entenderás es que en todas las objeciones lo que más lo marcas es tu actitud, y de eso ya hablaremos en otro episodio al respecto de las creencias, de cómo afectan las creencias en mi mentalidad a la hora de resolver objeciones. Así que me despido por hoy, espero que hayas disfrutado mucho, nos vemos en el siguiente episodio.